Despedimos a la profeta Laura Morán y le damos la bienvenida al doctor pastor presbiteriano Felipe Martínez. Felipe, gracias por estar con nosotros. ¿Y qué te parece de lo que hemos estado desarrollando en el tema? Que hay mucho que decir, la familia se afecta, la gente se va, los líderes no son los adecuados y de repente hay muchas personas que necesitan ser restauradas. No quiero hablar de crisis, pero realmente hay un problema. ¿Eso está en el liderazgo? Sin duda, en el liderazgo en general y a través a lo largo del estudio del Antiguo Testamento, Guillermo, es bien importante destacar el conocimiento de las Sagradas Escrituras. En la medicina hay que ser médico, hay que ser un profesional de los huesos, del estómago, del pulmón, del cerebro, y especializarse para conocer a profundidad, para dar un diagnóstico y un tratamiento. En el caso del liderazgo de la iglesia, lamentablemente hay mucho misticismo, pero también hay mucha seriedad y profesionalismo. Por ejemplo, quien estudia para pastor o para líder tiene que prepararse. El Antiguo Testamento es bien claro. Los profetas se levantaron para denunciar el pecado de los líderes, especialmente del David y posteriormente los abusos y atropellos que los líderes religiosos y políticos hacían en contra del pueblo. De ahí que Dios se levanta como el gran protector de la humanidad, justamente para traer un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de restauración, un mensaje que ayude a crecer al ser humano. Tenemos los libros poéticos, Job, que es un libro extraordinario, donde nadamos en la profundidad de la experiencia humana de la libertad y la relación con Dios, en esa búsqueda incesante de sí mismo. Y Job al final se descubre después de una serie de diálogos y monólogos que se hace el autor. Sin duda, este asunto de los profetas, apóstoles que se han aumentado en los últimos tiempos son respetables, pero yo creo principalmente que lo que hay que enfatizar es el amor a la gente, el cuidado a las personas y una seria responsabilidad que tenemos en guiarles con nuestras ideas. Nuestras ideas son fundamentales. Le podemos decir, Dios me dijo, y puede suceder algo momentáneo, pero ¿qué pasa al día siguiente? ¿Qué pasa a lo largo de las semanas, de los meses, de los años? El alcohólico, el violento, el drogadicto, el abusivo, el que falta de ética. Yo creo que los valores del Antiguo Testamento, Jesús los rescata muy bien en el Nuevo Testamento, como ese valor de la responsabilidad social, con la familia, con los hijos, el padre, la madre, ¿verdad? El niño que viene en el nacimiento, la relación laboral, la ética del trabajo, la honestidad, la seriedad, la responsabilidad. Yo creo que esos principios y esos valores tienen que enseñarse y recalcarse porque en la vida de la iglesia es un proceso de crecimiento continuo y constante. Así es. Ahora, tú dijiste hay que estudiar, el que se prepara y todo, pero también dice la experiencia que hijo de pastor, pastor. Esposa de pastor, pastor. Primo de pastor, pastor. Amigo de la infancia, pastor. Y hay gente que está en la iglesia haciendo banca por año y nunca se le da ninguna oportunidad. Esto, Carlos Quintero, sobre los líderes, que estábamos hablando sobre la integridad de los líderes. Perdón. Esto es ahí donde dices tú que hay que reforzar la iglesia. Por supuesto, yo creo que una de las cosas importantes que tenemos que tener en mente en medio de todo esto que estamos discutiendo hoy, o al menos hablando, es el hecho de que tenemos que entender que cada uno tiene diferentes responsabilidades, como un equipo. La iglesia también funciona como un equipo y si reconocemos de que cada uno tiene sus áreas donde tiene que trabajar y demás y se responsabiliza en eso, entonces va a ayudar a los demás. A veces estamos pensando que todos van a hacer lo mismo, no todos van a hacer lo mismo. Lo que hace es que crea una competencia, a veces no muy saludable en medio de las personas. Algunos se sienten que no se les da la oportunidad y demás. ¿Por qué? Porque no exploran las habilidades que también Dios le ha concedido a ellos. Entonces yo creo que es bien importante que entendamos que tenemos que estar en esa relación, como lo dije hace un momento, es como una familia. Y en la familia podemos discernir cómo cada uno, cómo funciona, cuál es su fuerte, cuál es su débil, y entonces ayudarnos los unos a los otros. Ahora, el líder verdaderamente tiene una responsabilidad muy importante, número uno, y cuál es que él tiene que dar el ejemplo. Él tiene que liderar por el ejemplo, no solo por lo que dice. Y esa es una de las fallas que hemos visto a través de los años, donde el liderazgo básicamente se basa más en títulos,
más que en la función. Entonces, agregando lo que dijo Camilo hace un momento, porque él leyó en capítulo 2 de Efesios, pero si lees en el capítulo 4, nos habla a nosotros específicamente de la función de tanto del apóstol, profeta, evangelista, maestro y pastor. Eso significa, lo que eso significa básicamente es una función, no es una posición. Entonces, muchas veces la gente se toman posiciones, o sea, estas asignaciones como si fueran una posición muy importante por el cual ellos pelean y se aferran, y ahí está el problema. Ok, José Camilo, para despedir el programa. Muy de acuerdo Cortito. con Luis. Hoy en día muchos de estos hombres, llamados pastores, se hacen autoritarios, se creen dueños de las obras del Señor. Y ahí donde empieza la debacle de la iglesia en general. Tenemos que tener cuidado cómo llevamos nuestro carácter delante de Dios y delante de los hombres, porque de esa manera nosotros vamos a entender que el llamamiento de Dios no es porque estudió 3, 4 años en un instituto bíblico, sino que el llamamiento de Dios es genuino y viene de Él hacia el hombre. Y tenemos que saber manejar la iglesia del Señor, porque así vamos a poder cambiar a esta sociedad perdida que hoy en día está en esta tierra. Y si nosotros somos de ejemplo como líderes espirituales, vamos a marcar la diferencia y vamos a ser hombres verdaderos llamados por Dios. Ok, en muy poco tiempo, Felipe Martínez, para despedir el programa. Bueno, sin duda este tema del liderazgo y de la herencia es bien difícil de mirar. Exacto. Porque en verdad yo he visto hijos de pastores, muy buenos pastores, pero actualmente pareciera que la religión es una explotación social. Lamentablemente a veces el creyente va a la iglesia en búsqueda de una palabra de esperanza que alivie el corazón, la pena, la angustia, el sufrimiento o la preocupación de una salud. Y nos encontramos con un show, con un espectáculo, ¿verdad? Con unas palabras que en lugar de animar, muchas veces sale uno vacío. Entonces, yo creo principalmente que en el caso del profeta, tiene que dar una palabra de esperanza. De esperanza, y la palabra de esperanza es la que le dejamos a usted hasta nuestro próximo programa. Muchas gracias y seguiremos con el tema en próximos programas. Muchas gracias a todos.